Verdad que matar con la mentira. Es ahora sí que es un dicho muy coloquial aquí entre los latinos. Y pues de esto se trata también esta porción de Gálatas, hablar con la verdad. Y de eso se trata también para que el apóstol Pablo les haga entender a los Gálatas lo erróneos que están con las enseñanzas que estaban teniendo allí, con los falsos maestros que los estaban enseñando, los estaban dando malas enseñanzas, tratándolos de judaizar. Muy bien, pues vamos a poner en manos de Dios este tema y me gustan acompañar en una oración, hermanos. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Dios, porque has sido fiel con nosotros. Nos permites estar de nuevo aquí en esta reunión donde vamos a glorificarte, Señor, y vamos a conocerte un poquito más. Permítenos entender tu palabra, Señor, lo que tienes destinado para hoy. Y queremos, por favor, Dios, darte nuestro corazón, nuestra mente en ofrenda para que seas tú quien disponga de ellos y podamos aprender de ti. Gracias, Dios, por todo en nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a empezar esta charla. Y nuevamente voy a mencionar la bibliografía que tenemos, que prácticamente es la misma. Gálatas, versículo por versículo, de Editorial Saber Cristo. em, el comentario bíblico de William MacDonald, de Editorial CLIA. Y vamos a estar usando la palabra de Dios, la versión Nueva Biblia de las Américas, que es una de mis favoritas, por lo bien que me gusta cómo está, está la traducción hecha, ¿sí? Bien, vamos a empezar donde nos quedamos, que es en Gálatas, capítulo 4, y vamos a empezar a ver lo que es el versículo 8 al 10. Dice, pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Vamos a poner bien atención a estas palabras, ¿eh? Dice, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseaseis volver a estar esclavizados de nuevo? Observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Bien. Eh, los Gálatas vamos a entender vamos a recordar que los Gálatas o Galacia es una ramificación que venía de los celtas. Y los celtas sabemos que era una cultura pagana, era una cultura que totalmente estaba dedicada a adorar dioses falsos, a tener ritos satánicos incluso, ¿sí? Entonces, Pablo, al compartirles el evangelio, los rescata de de esas falsas doctrinas, de esa esclavitud a la que estaban hacia otros dioses. ¿Y por qué esclavitud? Porque ellos no podían actuar si no podían o si no les daba permiso sus dioses, por ejemplo. Lo que hoy a veces muchas personas hacen en rituales, ¿sí? Que hay que pedirle permiso a la madre tierra para poder plantar semillas. Hay que pedirle permiso al hermano venado para que lo podamos cazar y comer de su carne, o al hermano conejo, ¿no? O sea, siguen estando esclavizados o son siervos de aquello que es por naturaleza, naturaleza me refiero a lo creado, pero que no son dioses, ¿sí?
aquellos Gálatas estaban empecinados en seguir siendo esclavos, si no de de la tradición celta, pero ahora se estaban esclavizando hacia lo que son las costumbres judías para poder tener el favor o la salvación de Dios. Como que no entendían todavía cuál era la salvación o a qué se refería la salvación que Pablo les había evangelizado. ¿Sí? Dice, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales? O sea, ya Pablo les había enseñado un evangelio eh, puro, un evangelio nítido. No tenían por qué hacer obras para ganarse el favor de Dios. Y ahora en nuestra actualidad hay sectas, hay religiones que hacen uso de ese tipo de obras para poder tener el favor de Dios. Miren, por ejemplo, una de esas sectas son religiones como la de los testigos de Jehová, los mormones, etcétera, sin afán de criticarlos, ¿sí? Pero hacen ellos obras con tal de ganarse el favor de Dios, con tal de querer hacer méritos. Aquí, por ejemplo, los testigos de Jehová cada mes tienen que hacer un informe para entregarlo y reportar tantas horas al mes que fueron, que fueron de casa en casa o que estuvieron en la calle haciendo sus publicaciones, ¿sí? Entonces, allí tienen que ganarse, hacer lucir su trabajo para que vea la gente, para que vean todos cómo si realmente están ganándose el favor de Dios. Ahora, hay otras costumbres que también caen en lo que no debemos hacer. ¿Sí? Hay mandas, hay costumbres en la que la gente hasta tienen que sufrir un cierto dolor para que puedan ser aceptados. Pero eso em, ya no es válido, porque el sacrificio de Cristo fue suficiente para toda la humanidad, para todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. No tenemos por qué hacer más cosas o añadirle más cosas para ganarnos el favor o el perdón de Dios. Sí, porque al hacer esto caemos en esclavitud y la persona que no lo hace hasta se siente mal, hasta se siente incómoda, se siente carente, como que le falta algo. Nosotros mismos, hermanos, nosotros como cristianos, hay veces que hasta somos dependientes de los signos zodiacales, por ejemplo. ¿Sí? Estamos esclavizados a saber qué me depara el futuro. A ver, voy a sintonizar la tele, o voy a ver en el Facebook, o voy a ver en internet, a ver mi signo zodiacal, a ver cómo me va a ir, qué me recomienda. ¿Sí? Entonces, es exactamente las costumbres que tal vez en un antes teníamos y que ahora ya no debemos de tener porque debemos entender que nuestro Cristo, nuestro Dios, fue suficiente para nosotros. ¿Sí? Como dice aquí el apóstol Pablo en Gálatas, observáis los días, los meses, las estaciones y los años. O sea, hay gente que incluso no se atreve a dar un paso o a tomar una decisión hoy porque hoy es luna llena. Y no, o sea, como que la luna llena no va con
conmigo, como que no es no es mi, ay, se me fue la palabra que usan ellos, a ver si ustedes me ayudan, pero usan oráculos, usan péndulos, están esclavizados, ¿sí?, a este tipo de cosas para poder vivir. Cuando nosotros ya tenemos vida con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces ya no debemos de regresar a la esclavitud y a la esclavitud de estas costumbres, porque al conocer a Cristo, ya nuestro Señor ya dio su vida por nosotros, ya fue lo suficiente por nosotros, ¿sí? Ya dio un conocimiento, ya rompió la ley con su llegada, porque la ley era sombra de lo que significaba Cristo para el pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, aquí es donde ya el apóstol Pablo nuevamente hace hincapié que no nos hagamos esclavos de todo lo que nosotros éramos antes o de lo que nos quieren volver a, a esclavizar. Actualmente hay pastores que nuevamente, sí, aún sabiendo esto, nos quieren esclavizar a costumbres para que nosotros tengamos el favor de Dios, ¿sí? Cosa que ya no debemos de tener. Cristo es nuestro suficiente, fue nuestro Salvador o es nuestro Salvador. Posteriormente, Pablo dice, temo por vosotros, que quizás en vano he trabajado por vosotros. Os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Aquí Pablo se siente como un padre que se preocupa por el progreso espiritual de los Gálatas, ¿sí? Como si fueran sus hijos. Ahora, esta es una metáfora porque obviamente, bueno, pues Pablo biológicamente no era padre de ellos, pero espiritualmente fue quien les enseñó el evangelio. Por eso les dice, se siente él como su padre en la fe. Dice que él sabe que el verdadero cambio viene en el corazón, no en las obras, no en lo que yo haga. Si yo hago esto, voy a tener mejor agrado para Dios. Si yo cumplo esta manda, voy a tener mejor agrado. Si yo hago eso, si yo diezmo más, si yo... No, el verdadero cambio viene de adentro. El verdadero cambio viene por el pensar y el hacer en el nombre del Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la iglesia de Galacia se empieza a desviar del verdadero mensaje, aquí Pablo siente que su misión y sus esfuerzos pueden haber sido mal dirigidos. ¿Sí? Miren, por ejemplo, yo sé que aquí en el grupo hay profesoras, hay docentes en escuelas. Sí, ahorita no veo que se haya conectado la hermana Mar, pero tengo entendido que ella, por ejemplo, es docente de, no sé si primaria o jardín de niños, algo así. Pero muchos de nosotros somos papás. ¿Qué orgullo se siente, por ejemplo, como papás, que nuestros hijos nos den en mano un título, por ejemplo? ¿Sí? Nos den un reconocimiento por su esfuerzo en la escuela. Y desde muy niños. Aún así en el kinder, cuando nos dan un reconocimiento o le dieron, los niños nos dan un reconocimiento, y mira lo que nos dieron, o la famosa estrellita que le daban en el kinder, ¿no? No sé si ahora la sigan dando, pero la famosa estrellita, mira papá, me dieron mi estrellita, me porté bien. Uno como padre se siente orgulloso. ¿Por qué? Porque lo que uno le está instruyendo, le está enseñando, está haciendo bien en la formación del niño, ¿sí? Y ese es el orgullo que sentía Pablo
cuando dejó a los Gálatas ya instruidos, ya encaminados, dice, bueno, mis hermanos los dejo, me voy a seguir abriendo más iglesias, pero cuando se entera de que están, pese al conocimiento que ya recibieron, pese a todo lo que ya les había enseñado Pablo, están recibiendo otro evangelio que no es el que él les dio, siente que su misión se destroza, ¿sí? Dice, temo por vosotros, que quizá en vano he trabajado por vosotros. Se siente decepcionado, tal vez es la palabra correcta, ¿sí? Pablo implora a los Gálatas que vuelvan a ser como él. O sea, no quiere que, o sea, no quiere Pablo que sean apóstoles todos, no, sino que vivan por la gracia, no por las obras. Ahora, y fíjense bien quién lo está diciendo. Un fariseo de fariseos, instruido por Gamaliel, judío de nacimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que Pablo, si hablamos de tradicionalista y de religioso y de fanático, Pablo es un buen ejemplo. Fue disciplinado con vara dura, con los fariseos. Él defendía las tradiciones. Muchas veces nosotros defendemos tradiciones que no entendemos ni por qué, pero pues es lo que me enseñó mi papá, es lo que me enseñó mi abuelito, es lo que nos enseñaron los bisabuelitos, y pues tenemos que ser fieles, no tenemos que traicionar la línea. No sabemos ni por qué, ¿sí? Pero aquí Pablo, un ejemplo tácito de lo que es una persona religiosa, fanática. Y tan fanático era que recordemos que perseguía a cristianos y los entregaba a las autoridades para que fueran ejecutados. Sí, muy al principio recordamos que Esteban fue el primer mártir registrado en la Biblia y Esteban fue una víctima de Pablo. Tan es así que Pablo preparó todo y presenció el apedreamiento de Esteban. O sea, para fanáticos, Pablo no necesitaba acompañamiento. Y un Pablo, como fue, dijo, yo ya no soy de ese tipo de personas. Ahora vivan como yo, ahora vivan con gracia. Yo ya no hago obras para ganarme el favor de Dios. Yo ya vivo con base a los mandamientos que el Señor nos dio. Y al hacer esto, a nadie le hace daño, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que nos reúnen, no sé, a lo mejor voy a poner un ejemplo un poco dramático, ¿sí? Si me lo permiten. Vamos a suponer que estamos invitados porque un ser querido falleció y bueno, pues estamos acompañando a los familiares para pues estar con ellos, acompañándolos, etcétera. Pero hay personas que bajo sus creencias hacen cosas para ganar el alma y no se vaya al infierno, ¿sí? Y se vaya con Dios. Se hacen ritos, dependiendo la creencia que tengan, hacen ritos, hacen rezos, etcétera, ¿sí? Pero nosotros, al no participar en en esos actos, no hacemos daño a nadie. Re- Guardamos un respeto,
somos solemnes ante la situación, pero mantenemos al margen y sin embargo, no por no compartir los mismos actos, hacemos daño a la gente. Ni es nuestra intención hacer daño, simplemente nos mantenemos al margen. ¿Por qué? Porque sabemos o estamos convencidos que nuestro Señor es lo suficiente ante todo acto que se pueda hacer, ¿sí? Si de repente nos vemos envueltos en alguna situación donde se están haciendo, oraciones que vamos a, no sé, eh, eso ya sería muy, muy drástico, ¿no? Que en la primavera nos invitan que vayamos a las pirámides vestidos de blanco para recibir el equinoccio. Mm, pues no, o sea, gracias, te agradezco mucho, pero yo no voy porque no comulgo con esto, porque para mí Cristo ya hizo lo que tenía que hacer por mí y no tengo que hacer más cosas, ¿no? Tal vez voy como centro turístico, o participo, con el guía que nos está explicando, hago preguntas, lo que sea, pero tanto como participar en esos ritos donde van unos de blanco y están, no, no. Y por eso el tema de nuestro estudio se llama así, ¿no? Mejor herir con la verdad y no matar con la mentira. O sea, tal vez esto pudiera ser que pueda sonar incómodo incluso a cualquiera de nosotros que estamos aquí presentes. Sí, pero es eso. Si aquí el apóstol Pablo prefiere mejor hablar, hace incómodo tal vez la carta hacia los Gálatas, que decirles, sí, no te preocupes, no pasa nada, hacerlo sentir bien y todo, cuando realmente eso no es el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Sí, por eso dice aquí, ningún agravio me habéis hecho. O sea, simplemente pues seguimos, este, o así como dicen por ahí, seguimos con cuates y todo, pero yo al no inculcarles ritos judaizantes, al no inculcarles circuncisiones, al no inculcarles el Shabbat, a no inculcarles tantas cosas que se hacían en el judaísmo, y convirtiéndonos a la actual tiempo moderno, a otras cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, pues preferirme decir, me abstengo, no hay un agravio, pero se respeta lo que es el Evangelio. Seguimos en Gálatas, capítulo 13 al versículo 14, dice, pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio por primera vez. O sea que nuestro hermano Pablo, sano no estaba, tenía alguna enfermedad, ¿sí? Tenía una enfermedad. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Pablo les recuerda a los Gálatas que cuando él cuando llegó a Galacia a predicarles inicialmente, les predicó aún con todo y su debilidad física. Se presume que nuestro buen hermano Pablo, posiblemente la debilidad física era que estaba perdiendo la vista. Sí. Los estudiosos en esta materia comentan que es posible que a lo mejor, a consecuencia de que se le apareció nuestro Señor camino a Damasco mediante una luz muy brillante, en la que Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo dijo, ¿quién eres? ¿No? Pero no lo dejaba ver la luz.
Se presume que a lo mejor esa luz fuera tan intensa que fue la que dañó la vista de Sauro o de Pablo. Sí, pero es nada más una mera conjetura, no hay nada cierto, o sea, nada más es algo como que para hilar el por qué tenía esta posible debilidad el apóstol Pablo. Y vamos a ver más al ratito por qué se menciona que fue en sus ojitos. Este, sin embargo, aún teniendo esa debilidad, Pablo les predicó, ¿sí? Esto, hermanos, es algo que yo admiro de Pablo, porque a veces cuando uno se siente mal, y se lo digo también con, con causa propia, cuando uno se siente mal, así sea hasta por una gripa, ¿qué dice uno? No, mejor me quedo, yo no voy a trabajar porque me siento horrible. Tengo temperatura, tengo, si es del estómago, tengo espasmos, me duele el estómago, estoy con diarrea o estoy con vómito, ¿sí? Y es un argumento válido para quedarse en casa, tal vez. Pero Pablo, pese a la deficiencia física que tenía, no desaprovechó la oportunidad de evangelizar el plan de Dios, ¿sí? No, no interrumpió la misión que Pablo tenía para con los gentiles, con los no judíos, en este caso para con los gálatas, ¿sí? A pesar de las circunstancias, Pablo usó su condición para dar a conocer la palabra de Dios. Ahora, algo que aquí yo veo es que Pablo elogia a los gálatas, o sea, aun cuando estaba serio con ellos, aun cuando estaba enojado, los elogia, les echa sus florecitas, sino que me recibisteis como un ángel de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que los gálatas lo recibieron en medio de su enfermedad, lo recibieron con aplomo, no lo rechazaron, lo acogieron, lo recibieron con cariño, con respeto. Dice aquí, como un ángel de Dios, hasta como si fuera Cristo mismo. ¿Sí? Entonces, él se sintió, eh, él se sintió cómodo con la recepción que le dieron los Gálatas en aquel entonces, cuando les dio a conocer la palabra. Ahora, ¿por qué? Porque los Gálatas estaban agradecidos con Pablo, porque les abrió los ojos, les enseñó lo que es la vida en Cristo. ¿Sí? ¿Sabes qué? Esos rituales que estabas haciendo para la diosa X, no lo hagas. ¿Por qué? Porque eso no sirve. Lo que sirve es Cristo. ¿Sabes qué? Esos rituales que hacías para tu Dios tal, no lo hagas. ¿Por qué? Porque aquí está Cristo. Entonces, los Gálatas, al desahogarse de toda esa esclavitud que estaban haciendo con sus dioses, se sentían aliviados. Pero ahora, cuando se va Pablo y vienen estos maestros judaizantes, empiezan a meterles cargas, ya no con los dioses de los Gálatas, que antes eran, pero ahora con la ley judía, ¿sí? Entonces, es como, les voy a poner un ejemplo burdo. Les voy a comentar, por ejemplo, ¿qué creen, hermanos? Les quiero presumir. Me acabo de comprar un auto. Ah, pues felicidades, Aarón, qué bueno, ¿no? Y de repente me ven caminando de mi casa a mi trabajo. Oye, pues, ¿qué no te compraste un auto? Estás igual que como antes que no tenías auto. Bueno, sí, lo que pasa es que no quiero desgastarlo. ¿Qué imagen van a tener de mí? No, pues entonces ¿para qué te compraste un auto si vas a regresar a hacer lo que hacías antes? Es un poco burdo mi ejemplo, pero es lo mismo, o sea, los Gálatas tenían una esclavitud,
con sus dioses. Viene Pablo, los evangeliza, les enseña un Cristo libre de cargas, y ya, se liberaron de todo lo que los oprimía, con sus rituales, con todo. Y de repente viene los judaizantes y los vuelven a llenar de cargas. Entonces, ¿dónde está la congruencia? ¿Sí? Entonces aquí es donde Pablo, pues, estaba así como que frustrado, incómodo. Precisamente en el siguiente versículo les dice, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que de ser posible os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. A ver, vamos a desmenuzar un poquito este versículo. Pablo expresa tristeza cuando ve que los Gálatas han perdido fervor y entusiasmo por la fe de recibir el Evangelio. Y es lo que nos pasa a todos. Como dice el Apocalipsis, recibimos el Evangelio como si fuera nuestro primer amor. ¿Sí? Ese primer amor con el que nos esmeramos, nos desvivimos por alimentarlo, por expresarlo, ¿sí? Se va apagando, se va apagando, se va apagando, se va apagando. Y es aquí donde dice, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuviste? O sea, ese fervor con que abrazaron el Evangelio, ¿dónde quedó? Y eso es lo que les recuerda Pablo a los Gálatas. Dice que tan agradecidos estaban los Gálatas con él, que hasta ellos mismos se hubieran sacado los ojos y se los hubieran dado. Aquí es un argumento con el cual se deduce que el apóstol Pablo tenía una enfermedad en sus ojos. ¿Sí? Es uno de los versículos donde se deduce que nuestro hermano Pablo tenía padecimientos en la vista. Al tener padecimientos en la vista, era tanta la tensión que le tenían los Gálatas a Pablo, que dice, metafóricamente hablando, dice que eran capaces de sacarse los ojos y ponérselos al Pablo para que viera, para sanarle su padecimiento que él tenía. Sí. Entonces, aquí Pablo nuevamente, de alguna manera, aunque sonara a reproche, pero también suena a agradecimiento de que Pablo les dice, yo recuerdo aquella vez cuando yo vine, que daban todo por quererme atender, en agradecimiento por haberles enseñado lo que es el Evangelio. ¿Sí? Entonces, a veces nuestra pasión, nuestra fe en el Evangelio puede enfriarse. Y cuando se empieza a enfriar, es cuando empezamos a aceptar otras corrientes, ¿sí? Como por ejemplo habíamos comentado, los horóscopos. Ya sabemos que tenemos un Dios que nos hizo con propósito. Ya tenemos un Dios, ya sabemos que tenemos un Dios que nos salvó, ¿sí? De la condenación por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que tenemos un Dios misericordioso, que no tenemos que andar haciendo cualquier otra obra para alcanzar el perdón de Dios. Ya sabemos muchas cosas, pero al irnos enfriando, empezamos a dudar. Ay, cometí esto, ¿me podrá perdonar el Señor? Y ahí vamos nosotros, vamos con el pastor, o vamos con el sacerdote, vamos con el anciano, o vamos con el líder. Oiga, ¿sabe qué? Fíjese que hice acá. No, 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 sabes que tienes que hacer esto, esto, esto para alcanzar el perdón de Dios. Entonces, nuestro enfriamiento nos hace aceptar cosas que nos dicen otras personas
con tal de que sigamos dependiendo de ellas. Ahorita lo vemos, ¿sí? Lejos de reflexionar lo que significa la devoción de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos impulsa a vivir con celo para restauración de nosotros ante nuestro Señor, andamos adoptando otras creencias. ¿Sí? Las personas que están carentes de de la palabra de Dios, cualquier cosa que les digan es música para sus oídos. Les quiero compartir una experiencia que tuve o que tuvimos mi esposa y yo. Es que el día que falleció mi suegra, se sintió mucho la ausencia de mi suegra. Y Normita me dice, ¿por qué no les hablas algo de la palabra? Pues ellos son católicos. Yo me levanté, empecé a hablar de la palabra, me encomendé a Dios, dije, Dios, no vengo preparado así, este, como lo hago todos los jueves. Pues ahora sí que seas tú el que hablas, yo no. Y cuando empecé a hablar, noté en la mirada de cada uno de los que estaban ahí presentes un ansia de conocer más. Les voy a confesar, hermanos, no sé cómo me lo tomen, les voy a confesar que yo me sentía nervioso, nervioso porque a lo mejor me rechazaban o a lo mejor les era yo indiferente, ¿no? O sea, estaba yo hablando y pues sí, platicando y todo, y yo hablando con la pared casi casi. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que la gente que estaba allí alrededor estaba atenta. ¿Por qué? Porque la gente está necesitada de conocer a Dios. Y yo les estaba enseñando un Dios de vida, ¿sí? No les estaba enseñando un Dios de muerte, un Dios justiciero, un Dios que nada más está viendo a ver quién. Aquí estás, Julio, ya cometiste, aquí te va tu reprimienda, órale, paz. No, les estaba enseñando un Dios de amor. El Dios que Pablo les estaba enseñando a Gálatas, eso era lo que en ese momento, más o menos me acuerdo que les estaba enseñando, porque si ustedes me preguntan, ¿y qué hablaste? No recuerdo a grandes rasgos, hermanos, no recuerdo bien, pero estaban tan atentos, tan deseosos de conocer, que me enterneció la escena. Y eso me dio un poquito de más holgura para seguir platicando de Dios. Sí. Entonces, más o menos es lo que Pablo les refiere a los Gálatas cuando les estaba platicando de Cristo, de la suficiencia de Cristo, de que la muerte de Cristo la merecíamos nosotros por todos los pecados que hemos cometido, porque no hay vida que alcance perdón ante Dios. Sin embargo, consciente nuestro Señor de eso, mandó a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, para que todo el que en Él cree no perezca, sino tenga vida eterna. ¿Sí? O sea, ese es el Dios que le estaba dando a conocer Pablo. Y ahora hace una pregunta el apóstol Pablo. A raíz de esto, ¿me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al deciros la verdad? A ver, hermanos, yo sé que cada quien tiene su estilo de ser, su estilo de vida. Este, yo, por ejemplo, y se lo he compartido a mi familia. A mí, háblenme, como decimos por aquí, ¿no? Con la neta. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo.
Si a lo mejor el médico me diagnostica cáncer y me diagnostica cáncer, pues que ya metástasis, ya no tengo remedio. Yo prefiero que me lastimen con la verdad porque me va a doler. Sí, yo prefiero que me digan, ¿sabes qué, Aarón? Tienes cáncer y te quedan, no sé, 3 meses de vida. Yo prefiero que me lo digan a que me digan, no, Aarón, vas bien, fíjate que el doctor ya nos dijo que síguele como vas con el tratamiento, a que me maten con esa verdad. Sí. Y aquí el apóstol Pablo es exactamente el mismo sentido que les está dando. Por decir la verdad, ¿Pablo se convierte en enemigo ahora de los Gálatas? Por decirme a mí, mi propia familia, Aarón, tienes cáncer y vas a fallecer dentro de muy poco tiempo, por decírmelo, por decirme la verdad, ¿se convierten en mis enemigos? Por supuesto que no. Al contrario, se agradece, ¿sí? Y aquí Pablo sigue diciendo, ellos os tienen celo. ¿Quiénes son ellos? Los falsos maestros, los judaizantes. Dice, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que mostréis celos por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. Pablo se pregunta si se ha convertido en sus enemigos porque se da cuenta Pablo que al confortarlos con la verdad del Evangelio puede ser incómodo, puede generar resistencia, ¿sí? Puede mm, ser, pues sí, no agradable a nadie. En mi caso, por ejemplo, no sería nada grato que me dijeran te vas a morir. No es nada agradable. Y a lo mejor en el momento pues sí puedo caer en enojo, tal vez, no lo sé. Muestro resistencia, ¿sí? Pero se agradece la verdad. La verdad a menudo nos hace sentir incómodos y la verdad nos hace libres, ¿sí? Y eso es lo que nuestro Señor nos dijo. La verdad os hace libres. Debemos estar dispuestos a escuchar siempre la verdad, incluso cuando se nos desafíe y se nos corrija. A nadie nos gusta que nos corrijan, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una cosita de 3 letras que se ve agraviada, que se llama ego. No nos gusta que nos llamen la atención, no nos gusta que nos disciplinen, ¿sí? Pero bueno, tenemos, en el amor a Cristo, tenemos que entender que es por nuestro bien. Ahora, los motivos de los falsos maestros eran totalmente diferentes a a los de Pablo. Ellos querían seguidores para que los Gálatas fueran dependientes de ellos. Y esto es muy común hasta en nuestras iglesias, hermanos. Sí. O sea, no es posible que nosotros tengamos la idea que le voy a pedir al pastor que ore por mí porque él está más cerca de Dios que yo de él. Pastor, necesito que ore por mí, por favor. Fíjese que tengo unas deudas muy fuertes y quiero que Dios me dé la liquidez para eso. No, o sea, tan cerca está el pastor de Dios como usted lo está. Pero estos falsos maestros estaban haciendo ritualismos en el nombre de la ley para que los Gálatas dependieran de ellos, fueran dependientes de ellos. Y entonces eso exacerbaba el ego. Y entre ellos decían, a ver tú,
¿cuántos están congregándose en tu iglesia? No, yo ya tengo 500. Uy, yo ya te gano, yo ya tengo 700. Ah, pero vas a ver, por la gracia de Dios voy a llegar a 1000, porque hacían a la gente dependiente de ellos, en el nombre de la ley de Dios. Es que tienen que circuncidarse. Ay, es que yo no estoy circuncido. Pasa, hermano, yo te circuncido, no te preocupes. Y de repente llega otro incircunciso. Ah, mira, te recomiendo al hermano tal. Él es el que circuncida y es muy bueno. ¿Sí? Entonces, hacían entre ellos mismos dependencia para que los Gálatas ya no fueran dependientes de Cristo, sino a través de ellos pudieran alcanzar la salvación. Y esto se ve mucho también en nuestros días. ¿Sí? Esto se ve claramente en nuestros días. Tenemos que estar dependiendo de terceros para confesión de pecados, para oración por nuestros problemas, para que venga, pastor, necesito que venga a orar por mi negocio para que me vaya bien. ¿Por qué el pastor? ¿Por qué no oras tú? No, es que el pastor, pues él es más santo que yo. No, perdón, perdón. O sea, Cristo no vino a morir por el pastor. Cristo vino a morir por ti, por mí y por todos los que tenemos fe en Cristo. Y es por gracia, no es por obras. Volvemos a lo mismo. ¿Sí? Fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:12 al 13. Así que Filipenses es otra comunidad diferente a los Gálatas, de Filipos. Dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, o sea, no cuando esté el sacerdote, no cuando esté el pastor, no cuando esté el anciano, no cuando está este el ungido, nos vamos a portar bien. Sí. Eh, una anécdota mía les voy a comentar. A mí cómo me molestaba que teníamos visita de los superintendentes o de los líderes de los testigos de Jehová. Y bueno, hasta la casa se pintaba, ¿no? Porque iba a venir el hermano. Yo de niño, pues lo normalicé, bueno, pues así ha de ser, ¿no? Pero cuando uno va creciendo y va teniendo uso de razón, yo me enojaba. O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene ese señor que no tenga yo? O sea, ¿por qué cada vez que tenga que venir esta persona es cuando hacemos faena y tenemos que tener la casa reluciente porque va a venir el hermano? ¿Sí? Entonces, eso es algo de lo que Pablo también les reprochaba. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino que ahora mucho más en mi ausencia. Ah, o sea que cuando no esté Pablo, también tenemos que hacer faena, también tenemos que pintar la casa, también tenemos que comportarnos bien. ¿Sí? No nada más para que no nos vea Pablo. Aunque no nos vea, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos que hacer como para Dios. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pues que la salvación no se pierde, me dirían. Aquí dice que entonces tenemos que preocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, si no la perdiera, no tendría por qué preocuparme por tenerla bien. No, hermanos. No, no, no es por ahí. Vamos a suponer, yo al hermano Gustavo le regalo un traje y le regalo un traje, francés, por ejemplo. No sé de marcas. Le regalo un traje francés, con un corte que nada más de verlo, no, hombre, tiene una caída la tela que el hermano se ve impecable, se ve guapo, ¿no? Cuando esté yo viendo que está usando el traje, el hermano lo va a cuidar y cuando yo no esté
porque tuve que salir o porque me despedí, ya no lo vuelvo a ver, ¿ya no lo va a cuidar? Él seguramente lo va a seguir cuidando por la calidad del traje, a lo mejor por lo que costó tal vez, por la marca, no lo sé. Él va a seguir cuidando su traje con temor y temblor, lo va a seguir manteniendo impecable. Esté yo o no esté yo, él lo va a seguir cuidando. No va a querer que se le ponga una manchita o se le derrame un líquido. No, 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 porque es un traje muy bueno. Sí, a eso se refiere Pablo, a que cuidemos nuestra salvación. Cada salvación que Dios nos da, sí, es un traje a la medida. La salvación que yo tengo no es la misma que tiene la hermana Emma, ni el hermano Julio, ni nadie. Cada quien tiene una historia, unas cuentas que entregar, ¿sí? Y entonces Dios, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos lava, nos limpia y nos da salvación. Nos hace una salvación a la medida de nosotros. Y entonces nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación, tenemos que mantenerla impecable, que no se nos arrugue, que no se nos llene de manchitas, que no se nos derrame líquidos en nuestra salvación. A eso se refiere, no porque la vayamos a perder. El hermano Gustavo, el traje que yo le regale, por el hecho de que se le cayó una manchita o algo, no va a perder su traje, lo va a seguir teniendo, pero va a ser hasta lo imposible por ver a dónde mandarlo, a qué tintorería llevarlo para ver que le puedan quitar esa manchita porque este no le gusta que el traje esté contaminado, por decirlo así, ¿sí? A eso se refiere Pablo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como como el hacer para su beneplácito. Esa salvación que nosotros tenemos, esa salvación que nosotros cuidamos, que tanto nosotros nos esmeramos porque no se ensucie, lo hacemos para beneplácito de nuestro Dios, para congraciarnos con nuestro Dios. ¿Sí? Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos limpia de cualquier manchita que tengamos en nuestro traje de salvación. No hay más. ¿Sí? No hay más. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, creo que está muy claro lo que nos está diciendo el apóstol Pablo y por eso viene la siguiente lámina, ¿sí? Un texto donde dice, la fe verdadera o la verdadera fe no depende de la presencia de líderes o de influencias externas. O sea, no nos debemos de comportar bien solamente cuando vamos a la iglesia, cuando vamos al templo o cuando estamos con los líderes o cuando estoy yo con el hermano, ¿sí? Yo, por ejemplo, no me debo de portar bien ahorita en la cámara delante de ustedes, nada más. Y cuando termine la clase, me voy a darle vuelo a la hilacha. No, dice, sino de una relación personal con Cristo. Como yo ya tengo a Cristo en mi vida, Cristo vive en mí. Entonces yo debo de tener, de cuidar mi relación con Cristo. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, el mismo ejemplo que les puse. Para que yo le regale ese traje al hermano Gustavo, impecable, de marca, extranjero, con una tela que le cae perfectamente. Para que yo le regale algo así es porque existe un aprecio. Y tal vez un aprecio bastante
bastante grande, ¿sí? Para que se haga un regalo de esta índole. Entonces, el hermano Gustavo, en correspondencia, va a cuidar ese traje, esté yo o no. Cristo nos ha regalado la salvación, nos ha dado salvación. Él pagó el precio de sangre por nosotros. Ya nosotros tenemos salvación. En correspondencia, nosotros tenemos que tener o cuidar esa salvación. ¿Cómo? Teniendo una buena relación con Cristo. Dice, sino de una relación con Cristo que nos lleva a vivir con celo y compromiso en todas las circunstancias. Esa palabra de celo no se refiere al celo enfermizo, al celo tóxico, que podríamos llamarlo así, ¿sí? Sino que al celo de cuidar, de no quiero manchar mi relación con Cristo, lo quiero cuidar, soy celoso de mi deber, ¿sí? En todas las circunstancias, no nada más en ciertos momentos donde yo pueda quedar bien, no, es en todo momento, es en todo momento. En los versículos 19 al 20, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Aquí ya Pablo como que empieza a bajar su enojo. Sigue estando molesto, pero ya para decirle hijos míos, volvemos a la misma analogía. Lo siente como sus hijos, como si él fuera el padre espiritual, ¿sí? Usa esta metáfora para ejemplificar o sensibilizar, como si fuera, dice aquí, dolores de parto. A Dios gracias, yo no he experimentado un dolor de esta índole. Las damitas que están aquí presentes seguramente nos podrán decir qué se siente en un dolor de parto. Según los médicos, dicen que es el dolor más grande que puede tener un ser humano, un dolor de parto. Sí, entonces por eso lo asemeja aquí el apóstol Pablo, un dolor muy fuerte que puede expresar su profunda preocupación y amor por los Gálatas. Dice, él desea que ellos crezcan espiritualmente y maduren hasta que reflejen la plenitud en Cristo en sus vidas. Miren, este dolor, eh, yo no he sentido un dolor de parto, sería una exageración mía de comentárselos así, pero he experimentado un dolor cuando, por ejemplo, personitas que estamos en el grupo de enseñanza se salen del grupo, ya no quieren saber más de las clases. A mí me duele. Tal vez no se los externo, tal vez no les digo, oigan, vamos a orar por fulanito porque se acaba de salir del grupo y ya no quiere saber. No, porque creo que es algo muy personal, es algo muy privado de la persona que lo decidió. Pero a mí, hermanos, me, me duele, no como dolor de parto, sería una exageración mía, se los confieso, pero sí siento así como que en mi corazón, así como, ¿qué hice como para que se saliera, no? A lo mejor fui yo, dije o hice algo para que se saliera la persona, sí. Hay hermanos que les mando mensaje de vez en cuando, hola, hermano, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? Aquí Aarón Alfaro
preguntar, ¿cómo has estado? ¿Te hemos extrañado en las clases? Y pues no me contestan, me dejan en visto. Un par de ellos hasta me bloquearon. Se siente feo, se siente feo. Entonces, imagínense cómo Pablo se sintió cuando él que fundó la iglesia, que les evangelizó, que les enseñó los primeros pasitos, ¿sí? ¿Se acuerdan del curso que tuvimos de mis siguientes pasos? Hagan de cuenta así Pablo. Sí, les enseñó sus primeros pasitos en la palabra y les dijo, mira aquí, allá, esto es así, esto es acá y todo. Y de repente se voltean contra Pablo porque hasta les pregunta, ¿hasta yo soy su enemigo? Entonces Pablo está perplejo de lo que ahora es para los Gálatas. Entonces les hace esa comparativa a Pablo para sensibilizar un poquito a los Gálatas. Pero miren, lo que dice Pablo en 1 Corintios 4:15, otra provincia, Corinto. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Nuevamente, Pablo adopta ese papel paternal de decir, ustedes son mis hijos espirituales, así, yo los quiero como mis hijos, ¿sí? Entonces, ahí es donde Pablo se siente un poquito decepcionado, tal vez, ¿sí? Traicionado, podría ser. Efesios 4, otra nación, Éfeso, bueno, otra provincia, Éfeso, capítulo 4, versículos 12 y 13, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Este es un versículo que aplica a nosotros, hermanos. Hay algunos aquí, ya están contaditos, hay algunos que fueron mis primeros alumnos, ¿se acuerdan? Hace año y medio, en el que les di el curso de bautismo, se bautizaron y y seguimos con las siguientes clases. Después dimos mis siguientes pasos, después vimos el Evangelio de Juan y ahorita estamos viendo Gálatas. O sea, bajo la visión de Pablo, digamos que ustedes han sido mis hijos, ¿sí? Y se siente bonito cuando están junto conmigo en el aprendizaje del Evangelio, ¿sí? Pero la visión de la iglesia, de nuestra iglesia, es que el grupo que se vaya conformando, y no nada más desde los primeros, sino los que se vayan integrando y todo, nos vayamos así. Y ahorita se me está ocurriendo, les voy a compartir la ruta de enseñanza que tenemos para que ustedes vean lo que falta por aprender. Cuando nosotros lleguemos a Apocalipsis, vamos a decirlo así, nos vamos a graduar de estas enseñanzas, de este caminito que empezamos juntos. Y de ahí me sigo con otro grupo desde bautizos y me los voy a llevar, me los voy a llevar, me los voy a llevar hasta Apocalipsis. Y cuando termine ese grupo, regreso a bautismos y me los voy a llevar y me los voy a llevar hasta que lleguemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es más o menos lo que nos está diciendo Pablo aquí, que a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Hermano, usted no necesita morir para ser santo. Usted ya es santo. Por el simple hecho de ser hijo de Dios, usted ya es santo. La santidad, ¿qué significa la palabra santo? Apartado. Usted ya ha sido apartado de su antiguo vivir para vivir conforme a los estatutos de Dios. Entonces, desde el momento en que ya es usted apartado, usted ya es santo. ¿Sí?
Entonces, ¿qué se necesita? Seguir capacitándonos, seguir capacitándonos. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Vamos a recordar que nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Sí, la iglesia es el cuerpo de Cristo o la iglesia es la esposa de Cristo. Son diferentes analogías que la misma palabra de Dios nos ha dado a conocer. Pero vaya, a lo que se refiere es que todos estamos en unidad con un solo Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición del hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mientras estamos aquí, me atrevería a decir al 100% que sería imposible llegar a la plenitud de Cristo, pero estamos en el esfuerzo, ¿sí? Y eso nos hace a nosotros santos. Y al ser santos tenemos que vivir en santidad. No tenemos que manchar nuestra santidad o nuestra salvación por cosas del mundo, por saciar la carne. De repente va a ocurrir, porque va a ocurrir, hermanos. Pero no se angustie. Tenemos un Cristo que es abogado entre Dios y nosotros para perdón de nuestros pecados. Por último, mis hermanos, hijos míos, nuevamente hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta, creo que se repitió esto. No, sí. Me equivoqué en el versículo, perdón, hermanos. Entonces, aquí la verdad ya queda plasmado lo que es el dolor que está experimentando Pablo por lo que se sufre cuando está perdiendo a la iglesia, ¿sí? Ahora, vamos a ver el siguiente texto, que es segunda a los Corintios 11:2 y 3. 11:2 y 3 dice, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios. Aquí es el celo, no es un celo tóxico, es un celo de voy a protegerlos o quiero protegerlos de cualquier mal que haya. ¿Sí? Por ejemplo, un guardia de seguridad, cuando es celoso de su trabajo, duda de cualquier gente que pueda entrar o sospecha de cualquier persona que pueda estar o duda de alguien o de cualquier acción, porque es celoso, ¿sí? Está al pendiente. Dice, pues os desposé a un esposo para presentarnos como virgen pura a Cristo. La analogía que habíamos comentado como la esposa de Cristo, la iglesia, la esposa de Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Nuestra mente es muy frágil, hermanos. Somos muy fáciles de desviarnos. Nos pueden engañar muy fácilmente, ¿sí? Cualquier corriente que nos digan nos puede sonar bonita, nos puede sonar amable, romántica si quieren. Y si no tenemos discernimiento, si no estamos preparados con la palabra de Dios, vamos a caer en las redes de esa palabrería. Y es por eso que muchos evangélicos o pseudoevangélicos que llegan a iglesias cristianas embaucan a las ovejitas diciéndoles cada tontería, ¿sí? Que raya en la más herejía de las herejías. ¿Por qué? Porque nos engañó, así como la serpiente engañó a Eva.
Y aquí vamos a dejarnos de que, bueno, es que Eva era mujer y la mujer es más. No, 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 vamos a dejarnos de esas tonterías. No, no, no. Se está hablando del ser humano como tal. Somos muy fáciles de engañar, hermanos. ¿Sí? El ser humano es muy fácil de embaucar. ¿Cuántas veces a nosotros nos han hecho fraudes y con con el mismo pretexto? O nos han dicho mentiras con la misma, con el mismo argumento. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos es tener celo por defender en nuestras vidas la palabra de Dios. ¿Sí? Si estamos a punto de caer o de resbalar, ay, frenarnos, ser celosos con nosotros mismos, de no caer en la tentación. Insisto, seguramente podemos caer, pero no hay problema, seguimos adelante, seguimos adelante. Proverbios dice que el justo puede caer 7 veces y las mismas que se vuelve a levantar. ¿Sí? Entonces, aquí ya para terminar, hermanos, me encantó esta clase porque vemos cómo el apóstol Pablo, frente al enojo, frente a la ira que está demostrando ante los Gálatas, por la decepción que le están demostrando, aún así se toma la molestia de escribirles una carta porque no puede estar presencialmente con ellos para nuevamente alinearlos. ¿Funcionó la carta? No se sabe, no se sabe si funcionó o no. Yo digo que sí, sí. ¿Por qué? Porque si no hubiera funcionado, no hubiera estado como canon dentro de la palabra de Dios en la Biblia. Entonces, eh, doy gracias a Dios por esta palabra porque a mí en lo personal me ayudó mucho a comprender algunas cosas. Todavía tenía algunos eslabones ahí perdidos en cuanto a algunas enseñanzas, pero haciendo el estudio, haciendo el análisis, me encontré con cosas que la verdad me reconfortan mucho y aprecio mucho y doy gracias, yo doy gracias, tal vez ustedes también, a Dios por la vida de aquel hermano o aquella hermana que le extendió la mano para enseñarle el plan de salvación. Sí, y y usted pueda tener a Cristo en su corazón. Bien, hermanos, pues esta fue la clase. ¿Algún comentario, por favor? ¿Alguna duda? ¿Verdad?